En esta ocasión, nuestro objetivo es comparar la ética kantiana con la concepción ética del materialismo filosófico. No explicaremos cada una por separado, sino que a medida que vayamos presentando la ética kantiana, la iremos comentando críticamente desde la perspectiva del materialismo filosófico, incluyendo también la propuesta correspondiente de este sistema. Como se sabe, Kant organiza su filosofía en torno a tres preguntas fundamentales. ¿Qué puedo saber?, vinculada a la razón teórica; ¿qué debo hacer?, referida a la razón práctica; y ¿qué me está permitido esperar?, que conecta la acción moral con la esperanza. Estas tres cuestiones, según Kant, se unifican con una cuarta, que es el ser humano, ya que el ser humano es el sujeto que conoce, actúa y espera racionalmente. La razón teórica, en Kant, se encarga del conocimiento del mundo y establece los límites de lo que podemos saber con certeza, como en las ciencias naturales. Kant demuestra que la razón teórica no puede probar nada que sobrepase la experiencia. Sin embargo, algunas ideas que sobrepasan la experiencia, como la existencia de Dios, la inmortalidad del alma o la libertad humana, Kant no las rechaza por completo, pues aunque no pueden conocerse teóricamente, sí pueden tener un uso regulativo y tienen un uso regulativo. Esto es, que la razón los utiliza como guías para organizar el pensamiento. La razón práctica, por su parte, se ocupa de la acción y de la moralidad. Kant distingue entre tres tipos de acciones: las acciones técnicas, guiadas por reglas de habilidad para satisfacer necesidades; las pragmáticas, orientadas por consejos de prudencia para lograr la felicidad; y finalmente las acciones éticas o morales, que se rigen por imperativos categóricos o por el imperativo categórico, es decir, principios universales que no dependen de inclinaciones o fines particulares, sino que se sustentan en la propia razón, común a todos los hombres. De este modo, mientras que la razón teórica intenta conocer lo que es, la razón práctica establece lo que debe ser. Por otro lado, la ética no solo se ocupa de determinar lo que debemos hacer, sino que también sustenta aquello que nos está permitido esperar, a través de la realización moral del ser humano, como en una comunidad racional viviendo en paz perpetua en un reino de los fines, donde nadie usa al otro como medio, sino como fin en sí mismo. Por esta razón, Kant sostiene que la razón práctica tiene primacía sobre la razón teórica, pues constituye el fundamento tanto de nuestras acciones morales como de nuestra esperanza. Desde el materialismo filosófico, más que hablar de razón de un modo sustantivado, hay que hablar de razón, racional o racionalidad en sentido adjetivo o adjetivado. Racionalidad de una conducta, de una estructura, de un objeto o de una institución. La racionalidad se atribuye a algo en función de cómo ese algo se relaciona con fines, medios y normas operativas propias de cada campo, y no de modo sustantivado. A diferencia de Kant, para quien la racionalidad ética se basa en la autonomía del sujeto moral y su capacidad de legislar universalmente desde la razón práctica pura, independientemente del contexto social, cultural, en el materialismo filosófico la racionalidad ética la ejerce un sujeto, sí, pero en tanto este sujeto se encuentra en convivencia con otros, en el marco de un Estado. Supone una determinada idea de persona, entendida como sujeto de derechos y deberes frente o junto a otras, y que existen instituciones que hacen posible dicha racionalidad ética, como algo atribuible a todos. Así, aunque son las personas quienes ejercen la racionalidad ética, esta solo es realmente posible cuando previamente la ejercen las propias instituciones dentro de una polis, mediante una cierta idea de persona, un tipo de educación, de derecho, de estructuras culturales, etc. Otro concepto muy importante en la ética de Kant es el de autonomía humana. La razón para Kant constituye el fundamento de la autonomía moral, entendida como la capacidad del sujeto racional de autolegislarse, es decir, la capacidad del sujeto de establecer principios normativos a partir de la razón misma, sin dependencia de determinaciones externas ni de inclinaciones subjetivas. La autonomía no se refiere, por tanto, a una libertad subjetiva arbitraria, a un libre albedrío incondicionado, sino a la posibilidad de actuar conforme a leyes morales que el propio sujeto reconoce como racionales y universalizables, basadas en la razón común. En tanto seres racionales,
Los individuos están en condiciones de identificar principios éticos válidos para todos, como el imperativo categórico, y de obrar por respeto a esos principios. De este modo, la acción moral no implica conducta egoísta del sujeto, ni obediencia a una autoridad externa, sino a la ley que el sujeto, en cuanto racional, se da a sí mismo. Esta capacidad de autolegislación racional es para Kant el núcleo de la dignidad humana y la condición de posibilidad de toda moralidad. Desde el materialismo filosófico, la idea de autonomía de Kant tiene un carácter marcadamente idealista, como se ha señalado acertadamente desde el marxismo. Desde el marxismo se ha señalado que Kant concibe la libertad moral como una capacidad individual para seguir leyes racionales, sin tener en cuenta las condiciones materiales y sociales en que vive la persona. Desde el materialismo filosófico, la libertad no es una propiedad o capacidad de los sujetos individuales en cuanto a dotados de razón. La razón se entiende siempre como racionalidad histórica, y la libertad no es como en Kant capacidad de autodeterminarse o libre albedrío, sino potencia de obrar, en un marco institucional donde ha madurado una idea de persona y por tanto se da la posibilidad de desplegar unos planes y programas atinentes a esa idea de persona en un marco institucional. Unos planes y programas que no se sustentan en una razón abstracta histórica, sino en una razón histórica e institucional, envuelta por instituciones y moldeada por instituciones. Veamos ahora cómo analiza Kant el imperativo categórico y la crítica que se puede hacer desde el materialismo filosófico. Para Kant, la ley moral se expresa a través del imperativo categórico, que Kant formula de tres modos diferentes. Aquí solo enunciaremos dos de ellos. Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. Esto significa que debemos preguntarnos si lo que queremos hacer podría servir como regla válida para todos. Si no es así, no constituiría una acción moral, o constituiría una acción inmoral. Otra formulación del imperativo dice: obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. Esta formulación implica, como se sabe, respetar la dignidad de todas las personas y no utilizarlas como simples herramientas para nuestros objetivos. Desde el materialismo filosófico, el formalismo trascendental propio del imperativo categórico, al retirar toda materia de la acción moral, abre el camino a la autofundamentación de la moral, a quienes justifiquen sus máximas acaso aberrantes, inmorales, como mandatos del imperativo categórico. Es decir, esta autofundamentación de la moral en el individuo abre el camino a acciones auténticamente aberrantes, de sujetos a los que no les importa que sus acciones, al universalizarlas, pueden acabar incluso con colectivos enteros o con la misma humanidad. Puesto que una norma sea universal, que todos la sigan, no garantiza que sea buena o justa. Por ejemplo, se podría imaginar una regla que promoviera asesinatos mutuos entre personas, si quien la propone lo hace con buena intención, como la compasión, con la idea de lograr una paz eterna, como dijo Schopenhauer. Veamos ahora cómo analiza Kant la buena voluntad y qué dice de la buena voluntad. Kant afirma que la única cosa que es buena sin condiciones es la buena voluntad, porque es el fundamento verdadero de la moral. Esto quiere decir que una acción es moralmente valiosa cuando se realiza por deber, simplemente porque sabemos que es lo correcto, sin importar si nos gusta o si obtenemos algún beneficio. Kant sostiene que la única cosa que es buena sin condiciones es la buena voluntad, porque es el fundamento verdadero de la moral. Esto quiere decir que una acción es moralmente valiosa cuando se realiza por deber, simplemente porque sabemos que es lo correcto, sin importar si nos gusta o si obtenemos algún beneficio a cambio. La motivación correcta, por lo tanto, no debe ser el miedo a un castigo, la esperanza de una recompensa y ni siquiera la simpatía o los sentimientos personales, sino el respeto a la ley moral, en cuanto se deriva de la naturaleza racional del hombre. Desde el materialismo filosófico, la voluntad no puede entenderse como libre albedrío, una voluntad ahistórica apoyada en una razón ahistórica, sino que la voluntad está ligada a una idea de persona siempre.
en un contexto histórico-cultural determinado. La buena voluntad no se niega, pero la buena voluntad no puede autodeterminarse, sino que su moldeamiento, motivación, capacidad de corregirse, etc., procede de las instituciones. Esto no elimina la capacidad crítica de la persona, pero la crítica es siempre dentro de unos contextos históricos y vinculada por una serie de instituciones. Veamos ahora qué dice Kant de los postulados de la razón práctica. Kant nos dice que, aunque no se pueden demostrar, la razón práctica necesita suponer tres ideas para que la moral tenga sentido. La libertad, porque sin ella no habría responsabilidad. La inmortalidad del alma, para que tengamos tiempo suficiente para alcanzar la perfección moral, que es como una condición de posibilidad de la propia moral, de la propia acción moral. Y la existencia de Dios, como garante de que al final se unan virtud y felicidad y el esfuerzo tenga sentido. Estas tres ideas constituirían como condiciones de posibilidad a priori de la propia moral. Estos postulados se entienden para Kant como condiciones a priori que hacen posible que la experiencia ética tenga sentido. Se adoptan como herramientas prácticas indispensables para la vida ética y social. Aunque no puedan demostrarse, presuponerlos es necesario para mantener el compromiso moral, la justicia. Y la responsabilidad en la acción ética. Desde el materialismo filosófico, los postulados en general se entienden como principios operativos de cierre y delimitación de un campo dado. Pero en Kant estos postulados, desde el materialismo filosófico, tienen un carácter marcadamente metafísico. Se trata, por tanto, de postular unos principios, sí, pero unos principios materialistas. Y como materia formal, materia por su contenido corpóreo y formal por su capacidad conformadora de otras materias, susceptible de desempeñar el papel específico de fundamento trascendental de la moralidad,
Desde el materialismo filosófico se postula a la misma individualidad corpórea constitutiva de las subjetividades operatorias, los individuos humanos, que en cualquier caso se nos dan siempre como los agentes propios de las conductas éticas y morales. Asimismo, el fundamento trascendental de esta ética materialista permite organizar el sistema de los deberes éticos, que se basa en todo lo que ayuda a que los seres humanos, como seres corporales, puedan existir y mantenerse. O sea, de este fundamento trascendental que es la individualidad corpórea se pueden podemos derivar una serie de virtudes éticas. Según esto, la fortaleza sería la principal virtud ética. Usando las ideas de la ética de Benito de Spinoza, esta virtud suprema de la fortaleza del alma se muestra de dos maneras. Como firmeza, cuando una persona actúa para conservar su vida y su ser, por eso la firmeza rechaza acciones como el suicidio, porque no es ético destruir nuestro propio cuerpo, y como generosidad, cuando una persona se esfuerza en ayudar a los demás. En cualquier caso, la firmeza y la generosidad han de entenderse como virtudes solo cuando son eficaces. No ha de mantenerse solo como un impulso psicológico, como una buena voluntad, sino que busca el perfeccionamiento de un objetivo personal. Si se tuviera la seguridad de que nuestras acciones firmes o generosas son inútiles, carecería de valor ético realizarlas. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha parecido interesante, no olvidéis darle like y suscribiros. Muchas gracias.